Desde los albores de la conciencia, la humanidad ha lidiado con preguntas fundamentales. ¿De dónde viene el mal? ¿Qué fuerzas invisibles dan forma a nuestro destino? ¿Y qué nos espera más allá del velo de la muerte? En el corazón de estas preguntas yacen dos conceptos que han perseguido nuestra imaginación durante milenios: los demonios y el infierno. Figuras de miedo, tentación y castigo, presentes en casi todas las culturas y religiones del mundo. Pero ¿qué son realmente? Son entidades literales, ángeles caídos, espíritus de la naturaleza o proyecciones de nuestros miedos más profundos. ¿Y cómo ha evolucionado nuestra visión del inframundo, desde moradas sombrías hasta abismos de fuego eterno? En este viaje, exploraremos el vasto y complejo tapiz de creencias sobre demonios e infierno a través del tiempo y las culturas, desde los textos sagrados de las grandes religiones hasta los susurros del folclore y las frías evaluaciones de la ciencia. Desentrañaremos cómo la humanidad ha intentado comprender las sombras que acechan en los márgenes de nuestra existencia. Prepárense para adentrarse en Ecos del Abismo. La palabra demonio proviene del griego daimon, que originalmente significaba simplemente un espíritu o poder divino, no necesariamente malvado. Pero con el tiempo, especialmente en Occidente, el término se cargó de oscuridad. En la demonología cristiana, los demonios son principalmente ángeles caídos, seres espirituales creados buenos por Dios, pero que eligieron rebelarse, liderados por la figura de Satanás o Lucifer. Se cree que operan en jerarquías y su misión es tentar a la humanidad al pecado. Aunque pueden aparecer como ángeles de luz para engañar, a menudo se les representa como monstruosos y horribles. El Islam presenta una visión distinta. Aquí encontramos a los jinn, seres creados de fuego sin humo antes que los humanos. Crucialmente, los jinn poseen libre albedrío. Pueden ser creyentes o incrédulos, buenos o malos. Los shayatín o demonios son a menudo jinn incrédulos que siguen a Iblis, el principal adversario, quien se negó a postrarse ante Adán por orgullo. Su método principal es el waswasa, susurros malignos para incitar al pecado. El judaísmo no tiene un concepto único de demonio. La Biblia hebrea menciona a los shedim y seirim, a menudo interpretados como dioses extranjeros, cuya adoración desvía de Dios. Figuras como Lilith, la legendaria primera esposa de Adán convertida en demonio, y el Dibuk, un espíritu errante que posee a los vivos, emergen en el folclore y la cábala posterior. La existencia literal de demonios ha sido debatida por rabinos y pensadores a lo largo de la historia. En el hinduismo encontramos a los asuras, seres poderosos, a menudo en conflicto con los devas, los dioses. Curiosamente, en los textos védicos más antiguos, asura podía significar simplemente poderoso, y no era inherentemente negativo. Más tarde, se les compromete más con el mal, aunque figuras como Mahabali son virtuosas. Los rakshasas son otra clase de demonios, feroces, capaces de cambiar de forma y conocidos por perturbar rituales. El más famoso es Ravana, el rey de 10 cabezas de Lanka, antagonista del Ramayana, una figura compleja, a la vez demonio y erudito. El budismo personifica las fuerzas que obstaculizan la iluminación en la figura de Mara. Mara no es tanto un señor del infierno, sino la encarnación de la muerte, en el ciclo del renacimiento, el deseo, la tentación y la impericia. Intentó detener al Buda Siddhartha bajo el árbol Bodhi, usando tanto la seducción como el miedo. Mara puede interpretarse literalmente como un dios malévolo o psicológicamente como nuestros propios vicios y obstáculos mentales.
Más allá de las grandes religiones, el folclore mundial está repleto de demonios, espíritus que habitan ruinas, causan enfermedades, entrenan pesadillas o arrastran almas al inframundo, como los gayú mesopotámicos. A pesar de la diversidad, vemos patrones. Los demonios suelen ser adversarios del orden divino o humano. Representan el caos, la tentación, el sufrimiento. Su concepción evoluciona, a veces demonizando a dioses antiguos. Y existe una tensión constante entre describirlos como espíritus puros y darles formas físicas aterradoras o seductoras. Representaciones artísticas del infierno. El Jardín de las Delicias de El Bosco, grabados de Doré, para la Divina Comedia, arte islámico del juicio final, mandalas budistas de los reinos Naraka, papiros egipcios del juicio de Osiris. Tan universal como la creencia en demonios es la pregunta sobre el destino del alma. Y en muchas tradiciones, una respuesta posible es el infierno. Las primeras ideas, como el Sheol, hebreoel, Hades griego, a menudo describían un inframundo sombrío y neutral, el destino de todos los muertos. No necesariamente un lugar de tormento, sino de sombras y olvido. Pero con el tiempo surgió la idea de una retribución moral, post-mortem. En el judaísmo, Gehenna, el nombre de un valle real cerca de Jerusalén, se convirtió en símbolo de un lugar de purificación, generalmente temporal, para los pecadores. El cristianismo desarrolló una visión del infierno como castigo eterno para los no arrepentidos, influenciado por ideas griegas sobre el alma inmortal y popularizado inmensamente por la Divina Comedia de Dante Alighieri, con sus círculos de tormento específico y un Satanás congelado en el centro. La teología moderna a menudo lo interpreta más como un estado de autoexclusión de Dios. En el Islam, Jahannam está descrito vívidamente en el Corán como una morada de fuego intenso. Tiene múltiples niveles para diferentes pecados y está guardado por ángeles severos. Es el destino prometido para Iblis y quienes siguen su camino de incredulidad, aunque algunas interpretaciones permiten una salida eventual para los musulmanes pecadores. Las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo y el jainismo, ven el infierno, o Naraká, de manera diferente. No es eterno, sino un reino temporal de sufrimiento intenso dentro del ciclo de renacimiento, o samsara. El renacimiento en un Naraká es resultado del karma negativo, pero una vez agotado, el alma renace en otro lugar. El objetivo final no es evitar Naraka, sino liberarse del ciclo por completo. ¿De dónde viene este mal que puebla los infiernos? Muchas tradiciones lo explican con un conflicto primordial. El cristianismo habla de una guerra en el cielo, donde el arcángel Miguel expulsó a Satanás y sus ángeles rebeldes. El Islam relata la negativa de Iblis, un jinn entre los ángeles, a postrarse ante Adán, un acto de orgullo que lo condenó. Estas historias establecieron el origen cósmico del mal y la lucha espiritual que definen la condición humana. Se cree que los demonios no son meros espectadores, interactúan con nuestro mundo de formas aterradoras. La más común es la tentación, susurros internos, visiones engañosas, las apariciones seductoras para inducirnos al pecado y alejarnos de lo divino. Más dramática es la posesión demoníaca, la creencia de que un espíritu maligno puede invadir y controlar un cuerpo humano. Los signos tradicionales incluyen fuerza sobrenatural, hablar lenguas desconocidas, aversión a lo sagrado. Las causas atribuidas van desde el pecado grave hasta maldiciones o la participación en el ocultismo. El folclore también está lleno de historias de pactos con el diablo. La leyenda de Fausto
es el arquetipo, un erudito que vende su alma a Mefistófeles a cambio de conocimiento y placeres terrenales, un trato que, en la mayoría de las versiones, termina en condenación, un recordatorio sombrío sobre los peligros de la ambición desmedida. Como respuesta a la posesión, surgió el exorcismo, la práctica ritual para expulsar entidades malignas. Es una práctica antigua y global. En el cristianismo, Jesús realizó exorcismos, y la Iglesia Católica mantiene un rito formal realizado por sacerdotes autorizados. El judaísmo tiene tradiciones para expulsar dibukim, y prácticas análogas existen en el Islam, hinduismo y otras fiestas. A veces, la influencia es más sutil. Apariciones fantasmales, ruidos inexplicables o la sensación de una presencia maligna, alimentando historias de fantasmas y lugares encantados en todo el mundo. Pero, ¿qué dice la ciencia moderna sobre estos fenómenos? Con el auge del racionalismo y la psicología, surgieron explicaciones alternativas. Muchos síntomas, asociados históricamente a la posesión demoníaca, hoy se comprenden como manifestaciones de trastornos mentales, trastorno de identidad disociativo, esquizofrenia, epilepsia. Figuras como Charcot ya notaron las similitudes entre la histeria y la posesión en el siglo XIX. Esto no niega el sufrimiento real, pero lo reenmarca en términos médicos. El escepticismo científico, defendido por figuras como Carl Sagan, exige evidencia empírica y pensamiento crítico para evaluar afirmaciones extraordinarias. Sagan nos instó a usar un kit de detección de camellos para distinguir la ciencia de la pseudociencia. Curiosamente, la ciencia usa el término demonio en experimentos mentales, como el demonio de Maxwell o el de Laplace, no por creencia literal, sino como herramientas conceptuales para explorar los límites del conocimiento. ¿Y la idea de que se ha ocultado conocimiento sobre demonios? Históricamente, hay poca evidencia. Los cambios en las creencias parecen deberse a debates teológicos o al racionalismo. En cambio, teorías de conspiración modernas, como el infundado pánico satánico de los 80 y 90, alegaron redes secretas de adoradores del diablo, pero investigaciones exhaustivas no encontraron pruebas. Demonios, infierno, guerra celestial, posesión. A través de milenios y culturas, estas ideas han demostrado una increíble persistencia. No son solo historias de miedo, son arquetipos poderosos que nos ayudan a lidiar con el mal, el sufrimiento y las grandes preguntas de la existencia. Reflejan nuestras ansiedades culturales, nuestra lucha moral y la eterna tensión entre fe y razón. Ya sea que los veamos como entidades reales, símbolos psicológicos o reliquias del pasado, los demonios y las visiones del infierno continúan proyectando largas sombras sobre la imaginación humana. Son ecos de un abismo que quizás nunca comprendamos del todo, un recordatorio de las complejidades y misterios que yacen tanto en el mundo exterior como en las profundidades de nosotros mismos.